Nutriciencia, la ciencia detrás de las tendencias nutricionales. Un programa con información clara y veraz que te ayudará a resolver tus dudas sobre temas nutricionales actuales y adquirir un estilo de vida saludable. Buen día a todos los que nos escuchan en este espacio dedicado a la ciencia detrás de las tendencias nutricionales. Agradeciendo el favor de su sintonía, los saludan las maestras en nutrición Ana Flores, Karen Pesqueda y Rox Hernández en conducción. Agradecemos también a las personas que hacen posible este programa en coordinación de producción, controles técnicos y especialmente a todas las personas que sintonizan este podcast. Para el tema de hoy veremos prebióticos, probióticos y simbióticos. Haz feliz a tu intestino. Y para esto, interesante tema, vamos a escuchar primero lo que nos dicen nuestro público. En este caso con la pregunta, ¿cómo consideras que está tu salud intestinal? ¿Sabes cómo cuidarla? Estas dos preguntas se las hicimos al público y pues vamos a ver qué es lo que nos respondieron. Yo considero que mi salud intestinal no está muy bien porque no como muy saludable y me gustaría saber cómo mejorarla porque no tengo el conocimiento. Considero que mi salud intestinal está bien, dado que no sufro ni colitis, ni gastritis, ni estreñimiento, ni nada similar. Y no sé cómo cuidarla bien a ciencia cierta. Muy bien, pues interesantes sus respuestas. Vemos que algunos, pues ya creo que prácticamente todas las personas han escuchado hablar sobre este tema de la salud intestinal, microbiota intestinal. Todos hemos padecido en alguna ocasión enfermedades relacionadas con esto. Pero, ¿cómo definiríamos la microbiota intestinal? ¿Lo que es? Pues a grandes rangos o de manera general son esas bacterias que van a habitar en nuestro intestino y que lo que vamos a estar retomando aquí es que o pueden ser nuestras amigas o nuestras enemigas, o sea, nos pueden jugar como a favor y ayudarnos a mantener nuestra salud o nos pueden jugar en forma negativa. Sí, fíjate Karen que últimamente ha tomado mucho auge este término de microbiota intestinal o algunos también lo conocen como flora intestinal, aunque en este caso no nos vamos a referir más a microbiota. Como tú decías, son aquellas bacterias del intestino. Fíjate que se ha visto que hay más de 40 billones de variedades diferentes entre bacterias, virus y hongos que habitan en nuestro intestino. Entonces realmente, bueno, es algo inimaginable, ¿no? Somos bacterias. El pensar todos esos microorganismos que viven dentro de nosotros. Y como ya tú lo decías, pues es variado, cada persona tiene diferente cantidad, tiene diferente balance y precisamente eso es lo que va a definir si nuestra microbiota entonces nos va a estar favoreciendo o nos va a estar afectando en otros aspectos de salud. Incluso hay una frase que dice, ¿eres lo que comes o eres con lo que alimentas a tu intestino? Interesante, ¿no? Y de aquí parte, ¿no? ¿Qué tanto le damos a lo que alimentamos a nuestras bacterias benéficas del intestino, ¿no? Y cuando hablamos de microbiotas, pues simplemente es esta población que tenemos a nivel intestinal y qué tantas son buenas y qué tantas son pues desfavorables, que son patógenas, ¿no? Entonces, este crecimiento también en variedad, porque no solamente hablamos de la cantidad, sino la variedad que son ciertas a lo mejor bacterias que ya tienen afinidad para ayudarnos en ciertas patologías, ¿no? En ciertas enfermedades. Y fíjense aquí algo interesante, es como tú decías Karen, según cómo nos alimentemos es a las bacterias que alimentamos. Si nosotros nos alimentamos de alimentos ultraprocesados, altos en grasas, altos en azúcar, precisamente a las bacterias malas o patógenas que tú nos decías, Rox, les gusta este tipo de alimentos. Entonces ellas van a estar creciendo y aquellas bacterias que son más benéficas pues se van a estar muriendo porque a ellas no les gusta comer eso. O sea, fíjense qué inteligentes son las bacterias de nuestro intestino, que aquellas que son buenas les gusta comer saludable. Entonces, si por el contrario nosotros consumimos alimentos que son saludables, incluyendo frutas, verduras o diferentes variedades de fibra, entonces aquellas bacterias que son más benéficas son las que van a estar creciendo y habitando en nuestro intestino. Y aquí una palabra pues que viene al tema es el equilibrio. Debemos de mantener el equilibrio entre pues que debe de haber más bacterias buenas que bacterias malas, porque una vez que se pierde ese equilibrio y entonces gana más la cantidad de bacterias malas en nuestro intestino, viene otra cosa que se conoce como disbiosis intestinal y que se ha relacionado con muchas enfermedades.
Exacto. Y bueno, ¿qué es esa disbiosis? Pues hablamos de un desequilibrio, ¿no? Como dices, entre lo que sí deberían de haber, entre las bacterias comensales o las bacterias buenas y las bacterias patógenas. Entonces, si nosotros tenemos más de las patógenas, es cuando empezamos a tener este término, bueno, esta condición que finalmente se va relacionando con algunas enfermedades crónicas. Por ejemplo, la obesidad se relaciona con una disbiosis, o algunas infecciones frecuentes que tenemos es relacionada también a esta disbiosis como tal intestinal. Sí, fíjate que antes se creía que, pues sí, que tenía que ver con la colitis, con la inflamación, con las diarreas, o sea, con aspectos propios del intestino, ¿no? Uh-huh. Y ya ahorita ya se ha visto que no, o sea, que la salud de nuestro intestino, como tú dices, Rox, impacta en obesidad, en diabetes, en enfermedades del corazón, en alergias, en asma, o sea, incluso en depresión. O sea, se ha visto ya infinidad de enfermedades que se relacionan a nuestra salud intestinal. Sí, juegan un papel muy importante y como dices, lo más estudiado es que, pues tengo que cuidar mi salud intestinal porque pues no me quiero enfermar de infecciones agudas, ¿no? De que me comí unos tacos en la calle y me dio una diarrea y entonces pues de esta forma. Pero ahorita pues ya se sabe que no solo es ahí, no solo son en estas enfermedades que les llamamos agudas, que tienes un tratamiento y te curas, sino con aquellas enfermedades que se conocen como crónicas, como ya bien mencionas, la obesidad, la diabetes, que incluso no sé qué tan conocido sea por las personas que nos están escuchando, que ya se hacen trasplantes de microbiota. Ya se ha realizado como una manera de tratar la obesidad o de tratar la diabetes y pues al parecer ha tenido cierto grado de éxito. Sí, de hecho, bueno, tú lo dices muy bonito, Karen, trasplante de microbiota, en realidad otro término es trasplante fecal. Realmente, así como suena de raro, o sea, realmente es la popó, ahora sí que de alguien más, traspasada al intestino de alguien más. Uh-huh. Y pues precisamente en ese excremento o en esas heces van las bacterias de la microbiota de esa persona, ¿no? Entonces, una persona con un estado de salud favorable le pasa su microbiota a través de las heces a otra persona y le está compartiendo pues ese estado de salud, por así decirlo. Y las personas que nos escuchan dirán, ¿y quién se enteró de eso? O sea, ¿a quién se le ocurrió decir que cambiar de materia fecal iba a ser benéfico? Pues es que la obesidad y estas enfermedades son tan estudiadas ya porque pues no se pueden controlar tan fácilmente, que vieron que a ver qué tanto impacta esto la microbiota y vieron que realmente la distribución de bacterias buenas y malas o de las clases de bacterias, que no nos vamos a meter tanto en nombres porque están muy difíciles, pero que era diferente. O sea, una persona con obesidad tiene otras bacterias distintas o distribución de bacterias diferente a la de una persona con un peso saludable. Entonces de ahí dijeron, entonces ¿qué pasa si le cambiamos la microbiota o así a través de la materia fecal? ¿Qué pasa? Y vieron pues que sí perdían peso. Sí, en un inicio se había probado esto, sobre todo en personas con colitis o enfermedades inflamatorias intestinales severas, o sea, de estas personas que ya no pueden comer nada porque todo les provoca dolor, inflamación. Entonces se empezó a hacer esto del trasplante de materia fecal y se vio que realmente era maravilloso. O sea, las personas se curaban de sus enfermedades. Y como tú misma dices, Karen, pues ya luego se fue probando en otras enfermedades, ¿no? Y creo que hasta ahorita pues falta mucho todavía, o sea, pero sí es algo muy, muy esperanzador. Sí, pues. Es un área muy prometedora en el sentido de ver otras alternativas para el tratamiento de ciertas enfermedades, ¿no? Que normalmente, como decías antes, decíamos que la microbiota estaba relacionada con las enfermedades del intestino, pero el abrir nuestro panorama en cuestiones de qué tanto impactan en otras condiciones de salud, pues nos da como más opciones, ¿no? No solamente vamos a cuidar nuestro intestino, pero al mismo tiempo ya estoy tratando a lo mejor el problema crónico que estoy padeciendo. Al cuidar a mis bacterias, me estoy cuidando también a mí mismo, a mi estado de salud. Y aquí pues vendría la siguiente pregunta: ¿cómo lo cuido? ¿Con qué alimento a las bacterias buenas o cómo las alimento? Exacto. Bueno, aquí es el cuestionamiento. El probiótico, hablamos de esas bacterias que colonizan nuestro intestino, ¿no? Pero ¿cómo crecen? ¿Cómo llegaron ahí, digamos, ¿no? Pues tiene que ver todo con lo que comemos. Sí, bien dices, hay términos que se han escuchado y que se escuchan en la tele y en los comerciales, que son prebióticos, probióticos e incluso simbióticos. Eso es un poquito menos escuchado, pero entonces, a ver, nada más como a grandes rasgos para dejarlo claro. Entonces, prebiótico es aquel que me va a servir como alimento para mis bacterias buenas. Uh-huh. El probiótico, cuando yo consumo probióticos, estoy hablando de que estoy consumiendo la bacteria como tal viva, ¿no? Y simbióticos, pues es la combinación de ambas, del prebiótico y del probiótico. Sí, y todo va a ir por la comida. O sea, es la forma de
del vehículo para esas dos, tanto la comidita de las bacterias como la misma bacteria, es por medio de lo que consumimos. Entonces, hay veces que lo que más debemos de consumir a lo mejor es el prebiótico para poder hacer crecer las buenas que ya tenemos, porque también puedes consumir a lo mejor la pura bacteria, el probiótico, pero si no le damos la comidita que ella quiere, pues no se reproduce, vamos a tener menos cantidad y no va a tener el efecto que queramos. Aquí se me ocurre como la gente que toma estos probióticos a lo mejor en suplementos, ¿no? O en pastillitas, y no tanto por medio de los alimentos. Pero como tú dices, si no se alimenta de forma saludable, pues de nada sirve, porque no va a tener esa comida para seguir creciendo ese probiótico. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuál es la comidita que nosotros, del microorganismos que tenemos que darle en nuestra alimentación, ¿no? ¿En dónde la encontramos? ¿Qué sería la pregunta? Entonces aquí, pues, ¿dónde es ese alimento saludable que dices, Ani? Bueno, pues principalmente frutas y verduras, pero realmente aquí el componente pues sería la fibra, aunque se ha visto que no todos los tipos de fibra, o sea, son fibras específicas las que ayudan más a crecer este tipo de bacterias benéficas. Así es. Hablamos de, digamos que oligosacáridos, que son algún tipo de fibra que encontramos en muchas frutas y verduras, que prácticamente pues aquí sería aumentar nuestro consumo de frutas y verduras frescas para que éstas puedan ser parte de ese sustrato o lo que ocupan el microorganismo en nuestro intestino para poder hacerse más, o sea, en cantidad, en población, y para poder crecer ellas mismas, ¿no? Y hacer este equilibrio. El problema aquí es que si nosotros lo que hacemos crecer es otra cosa, las bacterias malas, por así decirlo, sería pues del consumo de altos en azúcar, por ejemplo, y altos en grasa, que no son precisamente lo que consume lo otro. Entonces tenemos que tener también cierta medida en eso para que tengamos este equilibrio y no lleguemos a una disbiosis, como mencionaba. Aquí, por ejemplo, ¿ustedes qué recomiendan más, igual para el público que nos escuche? ¿Consumir, qué creen que sea mejor, prebióticos o probióticos, o ambos? Pues es que yo creo que ambos son importantes. O sea, una persona que hasta ahorita no está teniendo problemas intestinales, por así decirlo, pues simplemente que siga procurando una alimentación saludable, ¿no? Ya decíamos a base de fibra, frutas, verduras, entran aquí también los cereales integrales, las leguminosas, las semillitas, todo esto de nueces, cacahuates, todo esto pues para seguir manteniendo esa fibra esa microbiota saludable. Ahí sería como el mantenimiento, nada más, pero cuando sí sería recomendable el probiótico, que serían las bacterias como tal. Aquí, por ejemplo, pues después de una infección aguda, a lo mejor fuerte, o cuando se estuvo bajo tratamiento de antibióticos, es muy recomendado el consumo de probióticos porque ahí hubo como un barrido de las bacterias, o sea, el antibiótico no es tan selectivo, entonces no es como que nada más se va a ir contra las malas, sino que se lleva de todo, y entonces ahí pudimos haber tenido una pérdida de cantidad de bacterias buenas, y ahí entonces sí estaríamos pues buscando el recomendar el probiótico para volver a recuperar esa proporción, ¿no? Sí, o incluso hay personas, yo veo que hay personas que ya tienen muchos problemas de colitis, inflamación, estreñimiento, incluso gastritis. Entonces yo pienso que ya el hecho de tener todos esos problemas pues ya habla de que su microbiota no está tan bien. Entonces creo que ahí sí sería recomendable pues apoyarse no solo de los probióticos sino también de los probióticos para pues mejorar su salud intestinal. Sí, en general podemos hacer como parte de nuestra habitualidad estos dos conceptos, ¿no? Estas dos partes, tanto probiótico como prebiótico, ¿no? Tenerlo como nuestra vida diaria, pero por supuesto cuando tenemos una condición como dice Karen, acabamos de pasar por una infección fuerte y estuvimos teniendo tratamiento de antibióticos que pues van a arrasar con todo. Entonces sí necesitamos tenerlo como más presente. Hablando de lo que tú comentabas ahorita, Rox, de que podemos incluso obtenerlos de los alimentos. O sea, hay veces que es necesario el suplemento, pero por ejemplo en alimentos, como cuáles se les ocurren que sean ricos en probióticos. Bueno, aquí hablamos de alimentos fermentados. En general, los alimentos fermentados es precisamente los que ya contienen estas cepas bacterianas que hacen que van a colonizar en nuestro cuerpo. En este caso, pues muy conocido el yogur, ¿no? Claro. El yogur, pero sobre todo el yogur hecho con búlgaros, por ejemplo, que es un yogur más casero y que a lo mejor le podemos modular más la parte de azúcares, pero este yogur que es incluso un poquito más acidito es precisamente por esta fermentación que tiene. Entonces todos los productos fermentados como lo que es el yogur o el kefir o algunos otros productos de fermentación como la soya también fermentada, que esto se da mucho en los países orientales,
este tipo de alimentos pues ya tienen este microorganismo que va a hacer que crezca en nuestro intestino. Entonces, pues procurarlos como habitualidad sería lo ideal, es decir, a lo mejor consumir yogur casi todos los días nos haría tener un equilibrio en esto. Pero ¿qué también vamos a ponerle al yogur? Pues a lo mejor frutas que nos ayuden a tener esa fibra que va a hacer acompañar a que pueda crecer y ahí ya estaríamos hablando de un simbiótico. Exacto. Porque estás poniendo el probiótico como tal, las bacterias del yogur, y aparte si le estás dando la fibra porque le estás poniendo frutita y así, pues a lo mejor ya sería como un simbiótico casero, ¿no? Así es, y bueno, ya existen también simbióticos como tal en el mercado, que bueno, no vamos a decir marcas, pero sí existen que ya le ponen esta fibra necesaria para que crezca y la cepa adecuada para que se la coma. Digamos que, por ejemplo, la inulina es un tipo de fibra que es comprobada que es prebiótica, que es la que va a hacer crecer al microorganismo. Entonces hacen digamos, producto donde tienen estas dos cosas. Se tienen que mantener, claro, porque hablamos de bacterias, se tienen que mantener a cierta temperatura, a ciertas condiciones, para que entonces a la hora que lo consume la persona, pues llegue intacta al intestino y pueda hacer el efecto que queremos. Pero entonces aquí estaríamos hablando que hay ocasiones en que sí es recomendable tomar incluso el suplemento, ¿no? Digo, porque en otras ocasiones hemos dicho que muchas vitaminas, minerales, pues las obtenemos de los alimentos y no es necesario el suplemento. Pero aquí estamos hablando que bajo ciertas condiciones, como las que ya comentaban, una diarrea, un tratamiento con antibiótico, pues estamos hablando que probablemente sí sea necesario complementar nuestra alimentación con el uso de ya sea prebióticos, probióticos o incluso, o aún mejor, los simbióticos. Aquí quiero hacer un comercial también porque últimamente ha estado muy de moda el uso desmedido de antibióticos. Que tengo una gripe y la verdad es que cuando tienes una gripe, un resfriado, pues no debes de tomar incluso nada porque se te va a quitar solito, tu sistema inmune te va a defender de ese. Pero acostumbramos el consumo de antibióticos y ni siquiera terminamos el tratamiento y entonces perdemos como que pues el efecto esperado que iba a tener el antibiótico como tal, pero sí estamos dañando a nuestra microbiota, entonces pues también tener cuidado con eso. Sí, el objetivo del antibiótico se supone que es matar a las bacterias malas, pero sí considerar que muchas de nuestras bacterias buenas también mueren en ese proceso. Sí, por eso el uso no recomendado, digamos que la automedicación es lo que más afecta a este tipo y también va aquí para saber qué probióticos consumir, porque nosotros estamos hablando de manera general, pero tienen nombres muy específicos y que también dependiendo de qué cepa, a qué grupito de bacterias pertenezcan, pues va a ser el efecto, ¿no? Entonces es como, ok, yo quiero consumir probióticos por cierta afección, ¿no? Porque me enfermo muy comúnmente de diarreas o porque tal cosa, pero sí tengo como que checar específicamente qué tipo de bacteria es la que debo de consumir, por eso sí apoyarse también de las recomendaciones médicas. De un experto. Sí, fíjate, Karen, que dentro de las más, de los géneros o familias más conocidas o recomendadas están los lactobacillus, que probablemente ya el público es los que conoce un poquito más, están los bifidobacterium, están los streptococcus, es decir, hay varios. Pero hay que conocer que de estos hay como clasificaciones más específicas, que ahí es cuando hablamos de las cepas. Uh-huh. Entonces, esas clasificaciones más específicas se ha visto que cada cepa te da un beneficio diferente o específico. Entonces, no se vale decir, es que yo voy a tomar cualquier lactobacillus para la diarrea o para el estreñimiento, para la colitis. No, o sea, sí tenemos que ver la evidencia que existe, saber exactamente qué cepa se ha visto beneficiosa para cada síntoma. Por ejemplo, tengo yo aquí de algunos estudios que se han realizado que el Lactobacillus reuteri ayuda con el cólico infantil, con el cólico de los niños. Pero, por ejemplo, para el tratamiento de la diarrea aguda en los niños es mejor el Lactobacillus rhamnosus. Y así, o sea, no me voy a meter tanto en nombres. Uh-huh. El punto es que según la cepa va a ser para qué beneficio lo buscamos. Pues. ¿Para qué condición? Exactamente, sí. Sí, por eso es de que también existen ya probióticos en el mercado o simbióticos como tal, muy dirigidos a cierta población. Por ejemplo, hay incluso para niños, que son muy diferentes a lo mejor a los que nos benefician más a los adultos. También existen variación en eso. O también existen unos que son más relacionados con condiciones como enfermedad renal o alguna con enfermedades gastrointestinales muy específicas para... no sé, el tratamiento como tal se acompaña de esto. Entonces, y este tratamiento generalmente, bueno, ya los médicos lo acompañan junto con el otro medicamento, ¿no? Incluso cuando te dan el antibiótico también te dan
el simbiótico para que haga un equilibrio, ¿no? Pues, de alguna manera. Sería lo ideal, Rox. La verdad es que a mí me han tocado pacientes muchos pacientes que llegan con tratamiento antibiótico y el médico pues nunca les habló de esta importancia del probiótico, el prebiótico o el simbiótico. Entonces sí, pues creo que es importante que el público general lo sepa y lo pida. O sea, si ya te están dando un tratamiento con antibiótico, pedir que te den también entonces el prebiótico o el probiótico y simbiótico. Y pues sí, como decía, saber cuál nos ayudaría más. Por ejemplo, no vamos a hablar de marcas, pero hay unos específicos que sobreviven con el antibiótico, es decir, que podemos consumir el antibiótico junto con el probiótico. Y hay otros que no, hay otros que tenemos que primero tomar el antibiótico y luego o sea, la forma en que lo tomas. La forma en claro. que lo tomas. También a veces en el mercado muchos pues te prometen, ya saben cómo son las etiquetas, que se supone que están reguladas, pero a veces no siempre pasa así, y que te dicen pues que contiene probióticos o prebióticos, pero algo que me platicabas, Rock, era cómo se deben de conservar también, porque a lo mejor ya estas bacterias yo las tuve a temperatura ambiente o a temperatura muy calurosa, qué sé yo, y entonces a lo mejor ya ni siquiera están vivas cuando yo las ingiero. ¿No? Sí, puede ser que ya nomás se tome el azúcar. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de un producto que contiene azúcar, una bebida fermentada que ya tiene el azúcar también para que sobreviva el propio bacteria, pero pues a ciertas temperaturas se muere la bacteria y pues nomás se toma el azúcar de ella. Que era para la bacteria. Que era para la bacteria. Entonces aquí es donde entramos en esa parte de cómo debemos de recomendarlos y pues de qué manera debemos consumirlos. Y pues también sabemos que la microbiota, en realidad, no solamente hablamos de microbiota intestinal, la microbiota se puede encontrar hasta en la piel. O sea, la microbiota, estamos, digamos que formados de microorganismos. De muchos microorganismos, ¿no? Entonces aquí sí, por ejemplo, ciertas condiciones, también hay probióticos para la piel o para alguna parte de nuestro cuerpo. También hay probióticos vaginales, que son microorganismos muy específicos para el desequilibrio que tenemos en ciertas zonas. Entonces, pues esto es un tema que digamos que muy prometedor, pero que ya está muy estudiado en algunas áreas. En ciertos casos, Uh-huh. Sí, yo también recomendaría mucho el uso de probióticos o de cuidar la salud intestinal en mujeres lactando o incluso desde el embarazo. Bueno, en todos, pero mujeres lactando, lo que se ha observado es que al consumir probióticos y prebióticos mejora la calidad todavía de la leche materna, y entonces tú le estás pasando una leche pues de mayor calidad a tu bebé, y eso se manifiesta o se ve en la reducción en alergias en los niños. Entonces ahí también haría hincapié. Aquí, la importancia de la lactancia materna, que ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Por más que la fórmula en polvito nos diga que viene con prebióticos, claro que es algo bueno, pero siempre la mayor riqueza de prebióticos y probióticos la vamos a encontrar en la lactancia materna. Sí, digamos que es nuestra primera fuente de colonizar el intestino del bebé. Entonces, si nosotros no damos lactancia, por ejemplo, pues esta colonización es un poco más diferente, ¿no? Digamos que el darle con fórmula no la vaya a tener, porque hay otras formas de obtenerla. Pero de todas maneras, la lactancia materna va a tener esas bacterias necesarias para lo que va a ocupar el crecimiento el desarrollo del bebé. Y por eso se ha visto que se enferman menos, o al menos si se enferman, se recuperan más rápido que un bebé que fíjense que aquí algo interesante de saber es que nuestra microbiota, la mayor parte se forma en los primeros 3 años de vida. Bueno, desde que estamos en el vientre de la madre y los primeros 3 años. Ya el resto de la vida permanece más o menos estable, con algunos cambios debido a nuestra alimentación, a los antibióticos y todo, pero aquí sí es crucial los primeros 3 años. Digo, para aquellas que son mamás o aquellos que son papás, cuidar, ya decíamos, la lactancia materna, un parto vaginal también favorece una microbiota más saludable. Coloniza más. El cuidar, tratar de evitar los antibióticos en los niños menores de 3 años, ahora sí que a menos que sean muy necesarios, pero si no son necesarios, tratar de evitarlos para no dañar precisamente el desarrollo de su microbiota intestinal. Sí. ¿Y sabes cuál otro más también ayuda? El contacto piel con piel. Tanto a las primeras horas de vida como a lo largo de sus primeros años. Es importante ese contacto piel con piel porque también ahí tenemos microbiota. Entonces ayudamos a que nuestro niño tenga este equilibrio, ¿no? Porque pues él empieza sin nada. Si no le damos esa colonización adecuada, pues también puede afectarle a que se enferme más. Porque pasaba mucho que las mamás decían, no, pues es que yo cuidaba demasiado a mi hijo, ¿no? Le ponía, todo limpiaba, lo bañaba con agua de garrafón y todo, pero resulta que ese niño se enfermaba más. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Tiene que ver bastante la colonización que tiene
las bacterias que le van a ayudar a defenderse, ¿no? Entonces, si nosotros solamente estamos cuidando en extremo esa higiene y no mediamos la parte de que lo que sí le va a beneficiar, va a hacer que este niño pues sea más susceptible a enfermarse o más susceptible a ser más frecuente esas infecciones. Y aquí, ¿no?, también la alimentación. Decíamos que según lo que comamos va a ser las bacterias que van a crecer. Entonces imagínense a los niños que desde antes del año ya les están dando los dulces, las papitas, los churritos. Imagínense, o sea, como decíamos, empiezan a crecer sus bacterias en el intestino del bebé, y empezamos con estos alimentos, pues entonces van a empezar a crecer las bacterias malas. Y ya decíamos que lo que pasa en los primeros 3 años pues es crucial para el resto de la vida. Entonces sí, ojo aquí a las mamás y a los papás, pues toda la vida, pero sobre todo en los primeros 3 años, pues cuidar mucho esta alimentación en nuestros pequeños. Sí, que ya vimos que sí pueden suceder pequeños cambios, que a lo mejor tú tengas muy buena microbiota, te cuidaron muy bien tus primeros 3 años de vida y después tú modificaste completamente tus hábitos de alimentación, y entonces llegamos a eso que llamábamos al principio disbiosis, ¿no? Y me gustó mucho, por ejemplo, el tema de hoy que dice, haz feliz a tu intestino, pero realmente también te estás haciendo feliz a ti mismo, porque hay pocos estudios sobre esto, pero también se ha visto que la salud intestinal o una microbiota saludable pues también se relaciona con la salud emocional, o que más bien una microbiota alterada se puede relacionar con el desarrollo de depresión. O sea, ¿hasta dónde llega? Imagínate. Sí, y fíjense que antes pues esto era raro, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué relación tiene mi intestino con mi cerebro, con mi corazón, con lo demás? Sí. Pero sí se ha estudiado que de acuerdo a la microbiota que tengamos, se producen diferentes hormonas, diferentes sustancias, diferentes nutrientes. O sea, incluso las bacterias que están en nuestro intestino metabolizan algunos de los alimentos o digieren algunos de los alimentos que nosotros consumimos. Entonces de ahí producen ciertos nutrientes como los famosos ácidos grasos de cadena corta. Bueno, no sé si el público general los haya oído, pero ahorita son los que están más en estudio. También se encargan de la producción de algunas vitaminas importantes, ya decíamos de algunas hormonas. De estimular algunas hormonas que se relacionan con esta regulación del apetito. Entonces sí está directamente relacionado nuestro intestino con nuestro cerebro y con toda nuestra conducta. Entonces si está ahí, pues también lo que nosotros comemos va a hacer que posteriormente o digamos indirectamente va a hacer que nuestra conducta cambie, ¿no? En cuestiones de alimentación. Sí, pues lo mejor es tener como esa buena relación, porque digo, vivimos juntos, tanto nuestras bacterias y como nosotros estamos juntos, entonces es como llevárnosla bien, tratar de tener ese equilibrio para mantener pues nuestra salud, porque realmente ya la evidencia es muy creciente. Ser cordiales con nuestros huéspedes que son eternos, ¿no? O sea, ahí sí es donde tenemos que considerarlos. Quizás es importante, generalmente no hablamos de las bacterias, pero las bacterias son parte de nuestra vida y viven con nosotros y nos acompañan siempre. Siempre están, ellos nunca nos dejarán solos. No estás solo, tienes muchas bacterias. ¿Cuántos billones eran, Ani? Más de 40 billones. No, ya ven, entonces nunca estamos solos. Sí, exactamente. Y como ya decía Rox, no solo, aquí estamos hablando sobre todo de los del intestino, que son las que se han estudiado más, pero pues realmente todo nuestro cuerpo pues tiene diferentes bacterias. Así es. La microbiota vive en nuestras manos, por ejemplo, en nuestra piel. Uh-huh. Pero bueno, la intestinal es la que podemos modular. Y miren, hablando precisamente de la microbiota intestinal, también encontré algunos estudios, ya decíamos que se asocia pues a prevenir infecciones o prevenir diarreas, que se asocia también a una mejor digestión, por ejemplo, mejor tolerancia a la lactosa, a las proteínas, o sea, algunos alimentos que a veces no nos caen muy bien, el tener una buena microbiota nos va a ayudar. También ya decíamos a la actividad inmunitaria, es decir, a prevenir el desarrollo de alergias, por ejemplo, o a que nuestro sistema de defensa pues esté en mejores condiciones, pero también algo interesante que también se asocia a la prevención del cáncer. O sea, ya se han estudiado mecanismos por los que se ha visto que la microbiota disminuye el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer, principalmente cáncer de colon, pero realmente ya se está estudiando en diferentes tipos de cáncer. Y realmente sí está muy interesante y como ya decíamos muy prometedor la investigación en referencia a este tema. Sí, la evidencia sigue creciendo, o sea, cada vez encontramos más estudios que avalan esta importancia de cuidar nuestro intestino como tal. Bueno, pues ya nos llevamos muchas ideas a nuestra casa. Bueno, sabemos que todo esto a lo mejor son puntos, pueden ser nuevos o algunas, a lo mejor la frase de probióticos ya la teníamos como
en nuestra cabeza, porque hay muchos comerciales que lo traen, o algunos productos que ya son muy vendidos que lo traen, pero bueno, la importancia es que cuándo consumirlos, por qué consumirlos, de qué manera es mejor consumirlos, el vehículo y cómo cuidarlos también, ¿no? Entonces, pues nos vamos con estas nuevas ideas a nuestra casa. Pues muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Nos encantó poder compartir un poquito de información con ustedes y los esperamos en el próximo programa. Hasta luego.